Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Women Lidera, un espacio creado por la Fundación Women para hablar de lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Hoy, con una gran mujer, una gran amiga, un ser que conozco hace relativamente poco, pero podría decir que de manera profunda y con quien honro hoy compartir un espacio que para mí es incómodo porque es la primera vez que también me estoy exponiendo como estos espacios, pero con quien creo que compartir hasta la incomodidad ha sido nuestro navegar colectivo de alguna forma. Me encanta. Ana ha sido una mujer de mucho caminar, no me voy a dedicar a hablar de su perfil, que también les compartiremos en sus redes, pero sí ha sido una mujer que ha conectado mucho el impacto, la innovación y ejercer un impacto social. ¿De dónde surge eso de conectar el impacto y la innovación social como parte en tu historia de esto, Anita? Y gracias por estar aquí, claramente. Gracias, Dani, gracias por la invitación, me encanta este espacio y pues me siento súper afortunada y honrada pues, porque me hiciste la invitación. Dani, mira, yo toda la vida he sido una niña muy curiosa, muy inquieta y como muy de formas propias, ¿cierto? Pero a mí me cambió la vida la primera vez que empecé a hacer voluntariado. Creo que lo empecé tarde en mi vida, después de los 20, pero cuando empecé a hacer voluntariado en una organización que se llama Techo, empecé a entender lo que era eso de unirse con otras personas, de entender nuevos contextos y contextos súper diferentes a los que normalmente habitaba, también entender un poco las capacidades diferenciadas que había entre un grupo de personas que lo único que tenían como en común era querer cambiar el mundo. Y creo que a partir de ahí hubo un cambio muy grande en mi vida, donde empecé a entender cómo el unir esfuerzos y capacidades podía realmente generar transformaciones en territorios donde en ese momento estaban en situación de pobreza extrema. Okay. Entonces creo que eso hizo un clic diferente porque empecé a decir, ay, ¿cómo así? Es que no solamente hay que esperar que el Estado u otros puedan transformar realidades, sino que realmente hay un poder en esa unión colectiva más allá de la institucionalidad para poder generar cambios. Entonces creo que ahí es donde hubo como un match diferente en mi vida y pues a partir de eso empecé a trabajar en temas sociales y temas enfocados a hacerse la pregunta de qué necesitamos para transformar esta situación. Y la respuesta casi siempre es voluntad, conocimiento, pero sobre todo diversidad de capacidades. Pero dijiste que llegaste tarde al voluntariado. Sí. ¿Y qué pasó antes para haber motivado a la Ana que hoy está donde está? ¿Qué pasó en esa niñez o en esa juventud? Porque también ahí traes mucha esencia de lo que es hoy Ana en su ejercicio de liderazgo. Sí, yo creo que cuando digo que llegó tarde es porque siento que, ay, qué rico haber sido voluntaria hace mucho rato en mi vida, ¿cierto? Porque fue como el momento donde ese fueguito se encendió y dije, quiero ser esto y quiero hacer esto por el mundo. Pero obviamente pues honro mucho la trayectoria que he sido en mi vida. Digamos que siempre, o cuando recuerdo mi niñez y mi juventud, pues como que lo que más recuerdo es ser la niña diferente. Me encanta eso. Entonces como que eso era la niña pelicortica, la que no tenía aretas, después la joven que se vestía de X o Y forma. Como que nunca he podido entrar en ese patrón hegemónico de cómo debe verse una niña, una joven y una mujer. Entonces creo que lo que más me ha marcado en la vida es ser lo diferente, ¿cierto? Y no ha sido fácil, ¿cierto? Porque obvio ha generado a veces momentos de quererme aislar porque obvio no me veo, ni me siento, ni pienso como el entorno que me rodea. Pero creo que ahora que puedo ver como esa trayectoria desde otra perspectiva, es como qué bien que eras la diferente. Y yo siento que eso es lo que ha marcado el hecho de cuestionarme, de preguntarme, de no obedecer, que ahorita vamos a hablar de la no obediencia, y ha generado como la posibilidad o la capacidad creativa de innovar y de pensar en otras formas, ¿cierto? Entonces, más allá que historias puntuales, creo que esa incomodidad de ser diferente ha sido lo que ha marcado la forma en cómo pienso, cómo hago las cosas, cómo lidero, y creo que pues en este momento de mi vida, a mis 36 años, es de lo que más me siento orgullosa, aunque no siempre fue así. No, y sobre todo que eso tiene un costo social, creo que en algún momento lo hemos hablado y es
el costo de diferenciar en una sociedad donde te exigen o buscan que uno sea igual a un montón de otras personas, tiene unos costos sociales. Entonces, pues como anécdota puntual de los retos con Anita, cuando nos conocimos, creo que mutuamente nos reflejábamos la una a la otra, un espejo justamente de eso, de ser distinta o de ser retadora o de hablar desde otras miradas que normalmente no se hablan. Y fue muy lindo porque con Ana, en medio de esas incomodidades de lo que nos reflejábamos la una a la otra, llegar a la conclusión de que justamente el hecho de que seamos distintas, de que naveguemos de distintas formas el mundo y de que no necesariamente pertenezcamos a lo que todo el mundo espera, fue como las cosas que dijeron como ¡boom! Sí. Esto nos trae a conectar hoy desde otra forma y sentirnos como orgullosas de estar desde donde podemos habitar, desde mi forma de habitar. O sea, eso me pareció de las cosas, pues para mí eso fue un regalo de la vida, como coincidir con vos y reflejarme en vos y retarme en vos para hoy decir, hoy estoy con Ana hablando de esto. Como que para mí eso fue kabum. De acuerdo. Entonces me encanta mucho eso. Mencionaste algo de la no obediencia. Hoy Ana está liderando la unidad de proyectos de la corporación Otra Parte. Y hay un proyecto que es la Escuelita de Mujeres No Obedientes con incidencia en distintas ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Cúcuta. ¿Qué significa eso de ser mujer no obediente hoy en Colombia o en otros territorios? Mira, es muy bonito esta experiencia que he tenido la oportunidad de vivir este año, y es porque una de las cosas más importantes en las que como que decidí a nivel de vida fue como yo tengo, no sé, no diría el poder, pero sí podría decir como el don, ¿cierto? De ver a veces en otros los que ellos mismos no ven, ¿cierto? Entonces una de las cosas por las que dije quiero este año trabajar, esforzarme, aprender y demás, es cómo puedo de una otra manera generar espacios para que las personas sean más auténticas, más libres y puedan encontrar en sí mismas como ese poder interior para hacer lo que quieren hacer. Y ahí llega la Escuelita de Mujeres No Obedientes, que es un proyecto que tenemos entre Otra Parte y la CAS. Y es un proyecto muy hermoso donde reunimos a mujeres migrantes, venezolanas y mujeres que hacen parte de la comunidad de acogida colombiana en diferentes ciudades para generar círculos donde puedan ser, donde puedan preguntarse, donde puedan explorar nuevas formas de vivir, no solamente su ser mujer, sino también su liderazgo. Y ahí empezamos a traer un poco del legado de Fernando González, filósofo envigadeño, el tema de la no obediencia, ¿cierto? ¿Y qué es la no obediencia? Entonces ahí entendemos que la no obediencia no es ir en contra de... No es anarquismo. No es anarquismo, Okay. No es ir en contra de algo que ya está impuesto y demás, sino que la no obediencia es la capacidad de cuestionar. Y dentro de esa cuestión de lo que ya está establecido, poder generar, primero, mi propio concepto de, y segundo, cómo a partir de lo que soy yo y en medio de mi autenticidad puedo transformar eso que no estoy de acuerdo. Pero es como esa invitación a cuestionar lo establecido, a cuestionar lo que se supone que debería ser, a cuestionarse a sí mismas como mujeres y como lideresas. Entonces creo que ha sido muy bonito y creo que es algo que debemos promulgar, y no solamente en los liderazgos y en las mujeres, sino a nivel pues como de ciudadanos y en diferentes poblaciones, y es cómo generamos o desarrollamos capacidades para crear nuestro propio concepto de las cosas. Y me encanta porque coincide mucho con tu historia personal. Sí. Mencionas mucho el hecho de no tiene por qué, pues como que no tengo por qué encajar primero en todos los espacios, pero eso también me lleva a cuestionar y a buscar desde lo que soy, mi curiosidad, porque partiste diciendo soy súper curiosa. Y es como, o sea, desde el principio tu vida ha sido de no obedecer, básicamente. Tal cual, cuando llegó esta iniciativa a mi vida fue como, Dios, Dios sentido, el título de mi vida. Sí, es eso, y yo creo que preguntarse y cuestionarse también es un tema de valentía, pero también no siempre tenemos los espacios para, ¿cierto? Y el modo de supervivencia activado y contextos sociales, familiares y personales muy complejos que no nos permiten ni siquiera el tiempo de. Entonces, la Escuelita de Mujeres No Obedientes lo que genera es el espacio para que tengamos el tiempo
y la conexión con otras personas, de preguntarnos cosas que son importantes para la vida, ¿cierto? Y dentro de ese ejercicio de autoconocimiento propio, pues también va a generar un proceso de fortalecimiento del liderazgo que ejerzo. Anita, desde las mujeres que has conocido en esta escuelita, ¿cómo creen que has conectado tú desde tu propia historia? Desde lo que tú has habitado y de tu forma de vivir, ¿cómo lo has conectado en este proceso? Dani, es muy bonito porque a veces cuando sobre todo lideramos procesos sociales donde las personas son el centro pues como de la acción social, creemos que hay una diferencia entre, ¿cierto? Y una de las cosas más lindas que yo me he dado cuenta en la escuelita de mujeres no obedientes es que compartimos demasiados deseos, dolores, aspiraciones, sueños como humanidad. Entonces, verme en la historia de una mujer migrante venezolana que lleva 7 años en el país y que trabaja, no sé, en una comunidad como la Comuna 8 de Medellín para generar integración social entre colombianos y venezolanos en el territorio a través de Junta de Acción Comunal. Verme a través de la historia de otra mujer que está generando emprendimientos a través del tejer joyas. Entonces, como que uno conectarme desde esa historia más allá de quiénes somos y qué hacemos, sino como ese deseo de querer transformar el mundo, de querer ser mujer, de querer ser libre, de vivir también mi liderazgo siendo otras cosas como esposa, como mamá. Entonces yo creo que lo más bonito es como, madre, todas queremos muchas cosas parecidas y eso es lo que realmente nos une, más allá del propósito del liderazgo. Creo que eso ha sido para mí súper significativo. También el entender de que hay demasiadas violencias en las mujeres normalizadas y la importancia de conectarnos como mujeres para tener como esa fuerza y poder cuestionar, no obedecer las formas y poder transformarlas, así sea desde un contexto pequeño como puede ser la familia, pero que se va expandiendo. Entonces yo creo que esas ganas y como esos deseos, esos anhelos propios, pero también la rabia y la injusticia compartida, ¿cierto? Yo creo que eso ha sido como lo más significativo, lo más valioso que yo podría rescatar de esta iniciativa. Yo voy a hablar de pronto aquí, no sé si puedo hacerlo, y es que yo pude ser parte un poco de esta escuelita. Sí puedo, sí, bueno. Que no vaya yo a embarrarla. No, para nada. Para mí fue como un momento en el que tuve que hacer una pausa en la vida. Me tocó, después de mi proceso en la escuelita, parar y decantar, porque creo que hay un montón de dolores colectivos y eso me llama demasiado la atención. Digamos que yo estuve solo por el frente de la autonomía en la toma de decisiones, que entre muchos aspectos podría verse como el menos doloroso en muchas cosas, pero en el fondo tomamos decisiones que no son nuestras o incluso hay situaciones en las que no controlamos lo que nos pasa y no le voy a negar que a mí esto me revolcó demasiado. La escuelita me llevó a cuestionar demasiado el ejercicio de liderazgo en pro y para mujeres. Nos hace muchos espacios de escucha, lo que tú dices, y me encantó el hecho de que esto sea un espacio donde podamos conectar, conversar y ser escuchadas, porque es la única forma en la que podemos garantizar después cuestionar, y eso me encanta. Ahora, Ana, de pronto también quisiera que conversáramos un poco también lo que fue tu experiencia en el mundo de la tecnología, ya desde el ámbito de la innovación, un espacio donde también hay muchos retos, especialmente en la participación de mujeres. ¿Cómo conectas vos como estos retos que estamos viendo de sociedad, de que el 30% de la participación de mujeres apenas del mundo STEM son solo mujeres? Como que hay muchos retos. ¿Cómo fue para ti también estar y navegar este mundo desde la tecnología y de la innovación? Cuando mencionas tecnologías, pues se me viene a la cabeza como qué montón de retacitos. No, me encanta. Pues como que ese techo, mi sangre, Macaya, mi tech, y ahora otra parte que mete mucho el tema cultural, como que me parece muy curioso ahí el montón de retacitos que ha sido mi vida. Yo entré al mundo de la tecnología porque empecé a trabajar en una organización que se llama Macaya. Sí. Y Macaya tiene como propósito el desarrollo y la transformación social a partir de la tecnología y es porque la tecnología hace parte
inherente de lo que somos como sociedad, ¿cierto? Y ahí descubrí que eso que para ciertos entornos, mi entorno, es tan normal, no necesariamente es tan normal. Ok. Y empezamos o al menos yo empecé a comprender un poco qué pasaba en temas de acceso a tecnología y las brechas tan grandes que se generaban solamente el hecho de saber manejar o no un smartphone. Y eso fue escalando y escalando, y ya no solamente era un tema de acceso a tecnología, sino que hay un trabajo mediado por la tecnología. Ah, qué fuerte, claro. ¿Cierto? Y cuando hacemos doble clic aquí, nos damos cuenta que hay una brecha gigante entre hombres y mujeres, y también entre personas jóvenes y personas mayores, y también personas en la urbanidad y en la ruralidad. Entonces, como que esa brecha cada vez es más grande, y entender de que quien sabe o no sabe tecnología tiene acceso más fácil o no a un mercado laboral. Entonces, esa brecha del acceso al empleo también se agranda cuando hablamos de quién sabe tecnología, quién no, y en diferentes medidas. Entonces, a partir de ahí fue donde nació Vitec. Vitec ya era un proyecto que estaba en Macaya, pero le dimos una fuerza súper grande en 2 o 3 años y la volvimos una startup con un enfoque social. Y ahí una de las cosas más grandes y más importantes que empezamos a ver es que no solamente era el crear empleo para mujeres en tecnología, sino que si la tecnología no es desarrollada por públicos diversos, no solamente mujeres, sino que estamos hablando de diversidad étnica, diversidad etaria, diversidad sexual, diversidad de pensamiento, pues la tecnología va a ser creada con sesgos. Y creo que para nadie es un secreto los sesgos que puede haber en este momento en muchos desarrollos tecnológicos. Entonces, a partir de ahí fue como necesitamos que la tecnología sea realmente una herramienta que le permita al mundo sacar lo mejor de sí, y para eso necesitamos inclusión. Entonces, Vitec se volvió como esa plataforma en la que el foco de trabajo era cómo generar equipos de tecnología más inclusivos en las empresas, pero no solamente para generar empleo con ese enfoque de inclusión, sino para lograr realmente resolver o desarrollar herramientas tecnológicas con un enfoque más diverso, ¿cierto? Entonces ese fue un poco el enfoque que tuvimos en Vitec, y los retos gigantes de empezar a que la industria creyera en las mujeres, pero también creyera en los jóvenes, y creo que ahí Vitec está haciendo una labor muy bonita frente a eso. Pues ya no hago parte del equipo, pero creo que es una solución muy genuina de cómo podemos resolver retos sociales a través no solamente del empleo en tecnología, sino a través de cómo mediar la tecnología en los diferentes retos que tenemos como humanidad. Ana, has estado muy en pro de reducir brechas para otros. ¿En algún aspecto de tu vida has visto también, vos te has visto enfrentada también desafiar retos, o te has visto involucrada en brechas que vos digas, aquí tengo un reto también desde lo personal? ¿O sí, solo ha sido en pro de otras personas? No, Dani, yo creo que ha sido también como una experiencia de vida, ¿cierto? Okay. Uno, el ser mujer. Yo creo que el ser mujer y el ser mujer así, chiquita, como con otras formas y demás, a veces genera unos sesgos y unos retos para habitar y pertenecer en ciertos espacios, okay, ¿cierto? Yo también soy una mujer que en su juventud era rural, entonces yo me gradué de un pueblo que se llama México. A mí literal me tocaba caminar de la finca al pueblo 20 minutos caminando, entonces como que viví como en esa labor. Llegué a Medellín con el sueño de estudiar en la universidad. Medellín me parecía gigante, inmenso, entonces creo que partir de la brecha de ser una persona que habita la ruralidad, ajá, llegar a una universidad pública en Medellín y después empezar a encontrar mi primer empleo, son procesos que es romper brechas, ¿cierto? Sí, es decir, claro, que es ir cerrando mis propias brechas, ¿cierto? Como el acceso a la universidad pública, como el acceso al primer empleo. Para mí, el primer empleo es como la puerta que se me abrió para hacer lo que yo soy en este momento. Porque en el primer empleo, pues, alguien te dice, sí, te doy este trabajo, pero tú no tienes experiencia. Confían en ti, básicamente. Es como literal un voto de confianza. Ciegas. Y creo que cuando obtuve mi primer empleo, no volví a parar, ¿cierto? Fue como la forma en la que
se me abrió las puertas, empecé a ver que Medellín ya no era tan grande, es cierto, como que podía hacer muchas cosas, como que podía hacer una maestría, también podía trabajar, podía hacer voluntariado. Entonces creo que mi vida constantemente ha sido cerrar brechas personales que me han permitido acceder a oportunidades y esas oportunidades a tener en este momento la vida que quiero tener. Y yo creo que por esa vivencia personal, creo que más de que cerrar brechas, creo que mi propósito es brindar oportunidades, cómo generar espacios, cuestionamientos, conexiones que hagan que para otras personas hayan acceso a oportunidades que no sabían ni siquiera que existían. Entonces creo que todo nace de ahí. ¿Y cuál ha sido como esas estrategias claves para ir logrando eso? Porque mencionas mucho del generar oportunidades, pero ¿eso qué implica? ¿Qué implica eso? ¿Qué elementos para ti fueron importantes fortalecer? ¿En qué te has trabajado? ¿Qué elementos han sido clave para tú lograr hoy movilizar eso que estás movilizando? Porque hoy, sin duda alguna, estás movilizando un montón de cosas para un montón de personas, pero todo parte también de una motivación de ir primero superando muchas brechas tuyas para garantizar que también puedas llevar eso a otras personas. ¿Cuáles han sido esos elementos claves que te han llevado hoy a eso? Pues lo primero es conocerme. Entonces eso suena como muy cliché. Sí, es cierto. Pero más allá pero es profundo, eso realmente implica mucho. Si tú me preguntas quién soy yo, me corchas, ¿cierto? Entonces como que, porque no es como ese conocimiento necesariamente yo tener una definición como muy exacta de lo que soy, pero sí como cosas esenciales de qué soy y qué no soy, ¿cierto? Entonces una de las cosas que yo en este proceso he aprendido y me ha servido mucho es cuál es mi ritmo, ¿cierto? Y entender, por ejemplo, ay, Anita, tú eres diferente, ya, sí. ¿Cierto? Dejar también de pelear con eso, ¿cierto? Sí, es como, así soy yo y como abrazarme desde esa diferencia y ser, como dejarme ser. Entonces, por eso los espacios que normalmente tengo la fortuna de coordinar son espacios para que las personas puedan ser como son, ¿cierto? Y tú te diste cuenta que las mujeres no obedientes y se ríen de ellas mismas, ser. Lo otro es tener esa capacidad de observar, ¿cierto? Entonces, como que a veces llegamos a un lugar o llegamos a un reto, a un territorio, y es como, listo, ya sé cómo se mueve la cosa. No, observémonos nosotras en ese lugar, observémonos nosotros en el espacio, qué pasa, qué no pasa, quién interactúa y quién no. Y yo creo que a partir de ahí uno puede hacer una lectura un poco de cómo puede aprovechar ese espacio para su objetivo personal y conectar con personas. Yo creo que lo más valioso es entender que uno no puede hacer nada solo. Bueno, sí lo podría hacer, ¿cierto? Pero logra menos. Como que listo, pero cuando tú te unas con otra persona y otras personas y otras personas, empieza a ocurrir una magia. Y entonces te muestran cosas que tú no ves, el esfuerzo puede ser compartido, hasta cambiamos de rumbo y ese rumbo que cambiamos era mejor que el que teníamos definido. Entonces yo creo que el conocerse, entenderse y dejarse ser, el observar más allá de intervenir y el trabajar con otros y con otras, creo que para mí son las cosas esenciales para tener más oportunidades para mí, pero sobre todo para poder brindar más oportunidades para otras personas que acabo de descubrir que es una de mis misiones de vida. Me encanta. Ana, para cerrar este espacio, para ti, ¿qué ha sido importante en términos de, ya hablamos de cuestionar, de entender tu punto diferencial en este mundo y que eso es lo que te ha permitido movilizar? Pero también un poco, ¿qué te ha dejado toda esa experiencia? Ya hoy Ana no es la misma Ana que inició hace 10 años, 12 años en su carrera profesional, sino que ha caminado. Hoy, ¿qué te lleva de todo eso? ¿Qué es lo que hoy te deja esa gran lección de haber caminado con comunidades, de haber cerrado tus propias brechas, de haberte autocuestionado un montón, cuestionado a otras personas y sobre todo permitirte ser? ¿Qué ha sido lo más lindo? Pues el año pasado viví un proceso muy fuerte porque me tocó parar, ¿cierto? Entonces hubo un momento en mi vida en que mis emociones, mi cuerpo, ¿cierto? Y mi capacidad intelectual se desconectaron totalmente. Y creo que eso fue un momento en mi vida muy difícil porque pasé un proceso de depresión muy fuerte,
porque pensé que no iba a salir de ahí fácil ni rápido o no lo iba a lograr. Y creo que ese fue un punto de inflexión muy importante en mi vida, porque la reflexión que más me dejó fue: tú no puedes dedicarte a querer transformar algo a costa de lo que eres como persona. Y por eso vuelvo al ritmo, porque entendí que estaba viviendo siempre, toda mi vida, a un ritmo que no me correspondía. Y porque dejé de cuidarme, ¿cierto? Entonces, en ese afán de liderar, de transformar, de querer hacer, perdemos como esa noción del cuidado, ¿cierto? Y creo que de ahí radica todo. Porque realmente con cualquier acción social que nosotros y nosotras hagamos, es una acción de cuidado, ¿cierto? Y para yo brindar cuidado, pues primero tengo que cuidarme. Entonces ahí entendí un poco esa reciprocidad de si yo doy es porque me doy, de si las cosas van a pasar así es porque eso está acorde a mi ritmo. Un poco lo que hemos conversado de esa resistencia, pero como resistir desde una manera tierna, y eso tierno no necesariamente tiene que ser solo para el otro, sino conmigo misma. Entonces todo el tema de la compasión, todo el tema del descanso, todo el tema de preguntarme a mí por qué estoy haciendo esto y si cómo estoy haciendo esto realmente es mi esencia y es desde lo que soy o desde lo que otros esperan. Entonces creo que eso fue un momento importante en mi ser líder y en mi ser mamá y en mi ser esposa, amiga y lo que sea, y creo que eso es como lo que marca ahora las formas en las que llevo no solamente mi rol de liderazgo, sino la vida como tal, el cuidar a otros y el cuidarme a mí primero. Me encanta. Gracias a todas las personas que hoy nos escuchan. Ana, ha sido un honor tenerte acá. Me llevo muchos mensajes. Entre ellos me llevo la importancia de no obedecer, la importancia de saber quién soy, incluso qué me diferencia ante el mundo, y eso se convierte en mi superpoder. Me llevo el cuidado y el amor propio primero, y me llevo mucho la incomodidad. Creo que termina siendo un ejercicio profundo para entender cómo ejercer liderazgo de una forma auténtica. Y te agradezco enormemente que nos acompañes. Gracias, Dani. Gracias a ti por crear este espacio. Y no siendo más, damos las gracias a la Casa Centro Cultural, un espacio aquí en el centro de Medellín, quien hoy nos abre sus puertas para estar en este espacio. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.